¿Cómo están? Bienvenidos a su programa, al primer programa de El Caldero del Misterio. Este día estamos muy contentos, muy felices, pues vamos a hablar de un tema muy interesante. El tema es el poder del pensamiento positivo. Yo le llamaría entre paréntesis la felicidad. Max, bienvenido. Gracias, Beatriz. Pues sí, hay una conexión, porque la felicidad es un estado con el cual no nacemos. Tan no nacemos con él que todos los niños nacen llorando, y el que no nace llorando se le considera que algo patológico le está pasando y hay que darle una palmada extra para que se active, pero se activa con una expresión de dolor. La felicidad es conquistada. Y claro, cada cual ofrecerá el método por el que le ha ido bien, pero todos ellos tienen en común una cosa, y es que alguno de los pasos de dicho método, si es que no el fundamento del mismo, es mantener una actitud permanente, o si no se puede permanente, la mayor parte del tiempo de carácter positivo. ¿Qué es una actitud optimista o positiva ante la vida? No es la de un inconsciente que, vaya, le han diagnosticado, yo qué sé, Alzheimer, la mujer se le ha ido, se ha quedado sin trabajo y dice, no, si no está pasando nada, todo es mental. Eso es como de sátira para película norteamericana del humor raro que tienen ellos. No, el poder del pensamiento positivo tiene muchas maneras de explicarse. Quienes lo han hecho científicamente son los tres autores fundadores de esa corriente psicológica, porque es una corriente psicológica, que son Dale Carnegie, Napoleón Hill, pariente por cierto de la familia Hill de aquí, pero como he manifestado, algunos de los Hill de aquí de El Salvador, si bien lo conocieron porque estuvo en El Salvador haciendo entrevistas que le sirvieron para componer sus 2 o 3 primeros libros, ellos no le patrocinaron sus trabajos, sino que fue una idea de él. Del Carnegie, Napoleón Hill y Norman Vincent Peale, que es el clásico, que por cierto era pastor bautista, pero cuando a partir de la Biblia sacó una serie de ejemplos que vio que tenía un mecanismo común para desatar el pensamiento positivo, no importa cuál fuera la situación adversa, se dedicó a escribir libros de psicología del potencial humanista, que es como se llama la psicología, que se basa principalmente en el pensamiento positivo. Y este pensamiento positivo tiene 2 ingredientes. Primero, ante la adversidad, no clavarse en lo que marcha mal y está en contra de uno. Eso lo sabe uno a primera vista, pues se murió alguien, no te dieron el empleo que esperabas, estás teniendo que cargar con uno que te marchita tus habilidades, ya lo sabe la persona cuál es el punto que le estorba. El pensamiento positivo, la psicología del potencial humanista, postula que hay que ver la manera como sí se puede. Es decir, si no es por la dirección que uno lleva, entonces ponerse a planear por dónde va uno a cambiar, o si no va a cambiar del todo, qué variación le va a dar a su actividad para que aquello realmente lo prospere. Pensamiento positivo. Pero el otro fundamento del pensamiento positivo es la imaginación, que hoy se lo llama visualización creadora, pero no es más que imaginación. Imaginación muy detallada, no así vaga. El término visualización creadora lo estrenan en este libro, que es además película, muy visto por cierto, de El Secreto, de una autora australiana, que lo que hizo fue recoger los trabajos de Norman Vincent Peale, de Dale Carnegie y de Napoleón Hill, y de otros autores que después de ellos fueron discípulos de ellos y que hicieron el experimento, porque toda esta gente escribe de cómo les ha ido a ellos, y realmente son escritores que han llegado a crear fortuna, no solo como escritores, sino que en las empresas, iglesias o partidos políticos a que ya se dedicaban. Entonces sus escritos valen porque están probados por experiencia. Vino ella, tomó de todos ellos e hizo como un refrito, eso sí, muy ordenado y muy sistemático, pero en ella destaca algo sobre estos otros autores, porque estos autores, como eran norteamericanos, el norteamericano de aquellos tiempos, estoy hablando de principios del siglo XX, antes de la Primera Guerra Mundial, todo lo hacía descansar en el poder de la planificación y de la voluntad. Bueno, esa es la mitad del trabajo, pero es que no todo sale a pura voluntad, sino que me lo diga un alcohólico que haya tratado de quitarse el vicio a pura voluntad. Hay algunos que lo logramos, yo lo hice, y debo decir con satisfacción que no me ayudó en eso, no se vaya a ofender nadie, Cristo, pero no tuvo que ver ninguna iglesia, ni tampoco Alcohólicos Anónimos, porque fui a diferentes grupos y francamente salía traumado
de estar oyendo los desastres que mis compañeros de desgracia habían armado en sus vidas, que no eran peores que los míos. Yo también armé desastres, pero lo que dije, bueno, yo no necesito refuerzo de que hice mal, sino que cómo hacer para así hacer las cosas bien. Sí, a base de voluntad se pueden lograr algunas cosas, pero es la minoría de las personas. Lo que realmente le da resultado a casi todas las personas, por no decir a todas, es la imaginación creadora. Siéntese, no tiene que ser en posición de loto como los yogas, puede ser así como nos sentamos los occidentales, en cualquier lugar que tenga sereno y silencioso en su casa, instruya a las otras personas que ahí viven que no lo molesten durante una hora, si es mucho pedir 3/4 de hora, y lo que recomiendan todos estos autores, la señora australiana también, es que usted visualice la situación favorable en que se quiere ver, no visualice los medios cómo va a llegar a esa situación. Por ejemplo, si lo que quiere es un coche nuevo, pues visualice la marca, el color, el modelo y si puede hasta la placa. No importa que después cuando ya le salga el coche tenga que poner otra placa, pero usted lo que quiere es el resultado. Y no lo visualice a futuro, es decir, cuando usted esté pasando la película de que va en el coche, que no aparezca ningún calendario ni usted esté diciendo en diálogos mentales interiores esto va a ser para el año tal o cuando me salga el negocio tal, sino que usted visualícese ya en el carro. Si es un cónyuge, ya con ese cónyuge. O con una persona que se le parezca mucho si lo que usted quiere visualizar es un tipo de persona, no una persona en particular. Un actor de televisión. O sea que el poder del pensamiento positivo, tengo que ser feliz para poder hacerme esos pensamientos positivos. Por lo menos durante esa hora de visualización. Porque sí. La psicología comprende aspectos emocionales, sensoriales, que incluye la experiencia placentera. A ver, voy a dar una respuesta que no me gusta mucho usar porque es muy del calor de los salvadoreños y yo siempre la he considerado indefinida, pero a veces hay que utilizarla, sí y no. Es decir, no hace falta ser feliz permanentemente para tener pensamiento positivo, porque fíjese que a puro pensamiento positivo hay quienes, por ejemplo el profesor Alberto Maferrer, da testimonio de eso en La religión universal y también en qué debemos saber. Cualquier biografía de un salvadoreño acerca de Alberto Maferrer lo testifica. Él se curó de un derrame cerebral estando en una situación posoperatoria en el actual hotelito de San Ignacio, en La Palma. Ahí logró que lo recluyera el gobierno de la época, al cual él ayudó a poner y con el cual después se peleó, y el derrame le vino porque ese gobierno hizo todo lo que no habían hablado que iban a hacer. Ay, cuántas veces se repite esa película aquí, de allá desde el tiempo de Maferrer. Pero él tomó la decisión que se iba a levantar de esa cama y estaba en situación de parapléjico, que no se podía mover ni para un lado ni para otro. Es más, no tenía ni para la silla de ruedas, entonces pasaba solo en la cama. Imagínense las complejidades para ir al baño. Le habían dejado una campanita así al lado porque la mano sí la podía mover para hacer tilín tilín, que la comida o ir al baño. Y él se propuso que iba a reconstruir las células cerebrales a puro poder de la imaginación. Ahora, no es que pasaba en eso todo el día, sino que cuando le empezaba a dar sueño, a eso de las 6 de la tarde, se tomaba una hora de las 6 a las 7 de la noche y visualizaba que las células de su cerebro, en ese tiempo ya había anatomías médicas buenas, con ilustraciones a color, eran unos colores sepia desleídos, pero la neurona ya se había descubierto, ya había microscopios, entonces él podía imaginar las neuronas purificadas con una luz blanca y una cascada de las mismas de La Palma que entraba en las neuronas arrojando de ellas todos los tóxicos. Él lo dice en sus cartas. Y finalmente, después de 2 años de lucha, se paró perfectamente e inclusive volvió a jugar fútbol y a dar clases en las escuelas. Y no murió de derrame cerebral, sino como mueren los justos, de ataque cardíaco pacífico. Pero ¿qué es lo que pasaba? Él se tomaba la libertad de ser feliz por lo menos de 6 de la tarde a 7 de la noche. Y voy a poner un ejemplo más actual. ¿Cuántos reos salvadoreños de los que están aguardando sentencia, o sea, de los que están en proceso, pero mientras tanto están guardaditos, sin embargo, no ha salido también a puro pensamiento positivo, de aquellos que se aferran a yo soy inocente, o seamos más realistas, esto no me lo pueden probar, y voy a salir, y voy a salir, y voy a salir, y salen. Claro, alguna iglesia me podrá decir, y los que sacamos nosotros, sí, si ustedes también hacen su trabajo, y la visualización en Cristo también, pero comprendan que no toda la gente es religiosa. Y no toda la gente que ha salido bien librada del proceso carcelario ha sido por los auxilios de la religión. Hay unas que lo han hecho
a través del pensamiento positivo. Y eso quiere decir que se puede ser feliz en una cárcel salvadoreña, al menos en una de este país, no. Pero encuentran la manera, ya sea portándose bien y por lo tanto recibiendo ciertas recetas de trabajo fuera de la cárcel o en el huerto o en la bodega, para pasar una hora solos. Y esa hora sí se toman la libertad de ser felices para poder imaginar la situación de libertad que finalmente se les produce. La filosofía me dice de que la felicidad es lo que el ser humano se plantea, alcanzar los éxitos que él se ha planteado. ¿Será verdad esto? Bien, yo diría que hay que ser un poco más generales, porque hay países donde la vida es muy adversa, y si bien hay quienes han alcanzado los éxitos que se han planteado, son muchos más los que no. La psicología del pensamiento positivo o psicología del potencial humanista plantea que sí, que hay que soñar, entendiendo por soñar, imaginar creadoramente, como he dicho, pero que lo que hay que soñar debe ser razonable, debe ser realista. Vaya, el hijo de una pareja de salvadoreños recién llegados a los Estados Unidos no se va a plantear ser presidente de los Estados Unidos, porque para empezar, y aunque tuviera la buena fortuna planificada por su imaginación creadora de contraer un matrimonio valiosísimo que lo catapulte, bueno, y se puede, pues, ¿verdad?, a golpe de discoteca y siendo un poco rapaz y no andando con demasiadas cartitas de amor, ya me entienden los amigos varones a qué me refiero, pero él es todavía un inmigrante y hay estructuras políticas que están ya acrisoladas que van a defender sus derechos, pero sí se podría plantear, por ejemplo, ser alcalde de su localidad, ¿verdad?, o primer síndico, incluso si es un estado donde hay mucha población hispana, ser gobernador. Y el gobernador Villarraigosa de California, pues, si él ni siquiera es hijo de mexicanos que llegaron a Estados Unidos y que él ya nació ahí, él nació en México y sin embargo llegó a ser gobernador de California. Y si no hubiera sido que le descubrieron aventuras amorosas estando ya casado, hubiera sido candidato del Partido Demócrata. Quizás ahorita tendríamos al presidente Villarraigosa, ¿no? O sea, el sueño tiene que ser el sueño posible, la imaginación creadora de lo alcanzable. Alguien que quiere tener casa propia y nunca la ha tenido, pues no se va a visualizar en Santa Elena, a menos que tome los pasos indicados, como sería ingresar a alguna mafia, ¿verdad? Entonces tendría que tener imaginaciones creadoras de que le gana la policía en todas, que no lo sorprende la prensa. Esas serían sus imaginaciones creadoras. Pero sí se puede plantear, por ejemplo, en la Miramonte, se puede plantear en Escalón Norte, en la misma Escalón, donde ya se devaluó mucho la propiedad por los cambios que impone el comercio. La visualización creadora realista, en el más del 90% de los casos, si la persona además le pone fe y lo que imagina es como que ya lo logró y no trata de introducir en la imaginación los medios por los que lo va a lograr, ya voy a explicar por qué eso no hay que meterlo, normalmente más del 90% de los casos se ve respondida por un sí de la realidad. Le voy a decir por qué en lo que uno imagina no debe meter los medios por los que lo va a alcanzar. Esto que uno hace, que lo puede hacer a lo largo de un mes, 2 meses, es una reprogramación mental. Y lo que uno está haciendo es estarle impartiendo al cerebro como si fuera una computadora orgánica, por dónde va a tirar sus líneas a partir del inconsciente, líneas de atracción telepática de la clase de gente que usted necesita para poder alcanzar sus metas, porque sin ayuda de otros no se puede, a menos que sea un cazador solitario en una selva de Guatemala. Y aún en ese caso tendría que atraer a los animales adecuados, telepáticamente también. La telepatía ya han comprobado numerosos experimentos de laboratorio que sí existen. Lo que cuesta es dominarla a voluntad, pero el fenómeno es real. Entonces, esta programación, el cerebro va a buscar a través del universo de personas que lo rodea cuáles son las que le pueden ayudar. Y puede que no sean las que usted ha imaginado. Por ejemplo, si pensó que a salir de la cárcel le iba a ayudar tal abogado, pero usted no sabe, a lo mejor el hombre está con las manos llenas, o considera que usted le paga muy poco, o le salió otro caso que le tiene más cuenta. Pero lo que usted necesita es que sea un abogado, bueno, cualquiera. Entonces no le puede estar poniendo al cerebro la condición de que sea el doctor Nelson García. Bueno, si él también tiene su propio cerebro y su propia voluntad, no la puede usted nubilar. Es mejor ocuparla de otro que está en la disposición de ver un caso como el suyo. En el caso de los amores, sí se puede hacer, y yo lo he hecho, pero
debo de decir que no lo recomiendo a nadie, ya voy a decir por qué, de atraer a una persona casi como a la fuerza de esa persona, por el pensamiento positivo. Esto en la gnosis, por ejemplo, en parapsicología es considerado un trabajo de magia negra, cosa que yo no sabía cuando lo hice. Pero el resultado es cuando uno atrae a alguien que ni se había fijado en uno, o que se había fijado pero no estaba uno dentro de sus expectativas, que la relación, aunque es intensa, dura poco y se rompe violentamente. ¿Por qué? Porque esa otra persona también tiene su pensamiento positivo que tira en otras direcciones. Es mejor visualizar, bueno, yo quiero un tipo de mujer así, ¿verdad? O yo quiero un tipo de hombre así. Cuando usted dice un tipo, le está dando un rango de posibilidades al cerebro y entonces lo deja más cómodo. Bueno, yo tengo una pregunta. La religión nos dice que el poder del pensamiento positivo y para obtener la felicidad tenemos que creer en un ser supremo. Bueno, es que eso depende del tipo de religión que se profese. En las religiones monoteístas occidentales, como la creencia en un Padre eterno, en la mayoría de las religiones occidentales un Padre eterno que forma parte de una Trinidad, digo una mayoría porque, por ejemplo, los Testigos de Jehová y la Iglesia Luz del Mundo, aunque son iglesias occidentales, son estrictamente monoteístas, así como los judíos y los musulmanes, no tienen Trinidad. Ellos dicen que esa es una idea que evolucionó posteriormente, andando los siglos, en la historia del cristianismo. Yo así creo también, pero eso lo podríamos tratar en otro programa. Entonces, este tipo de religiones plantean eso porque como a Dios se le atribuye omnipotencia y la mayor parte de las personas no creen que ellas pueden tener su propia omnipotencia. Bueno, tal vez no para crear un planeta o un sistema solar o un imperio como el de Bill Gates, pero sí el entorno favorable que necesitan para considerar que han triunfado en la vida. Para eso, por lo menos, sí tenemos un poder que es dado por Dios a través de la misma naturaleza, y no tengo que probarlo con capítulos ni versículos bíblicos como suele estilarse en estos casos, porque simplemente observemos los animales, especialmente las aves y aún aves de ciudad. Amanecen y salen a la cacería de lo que necesitan, confiadas de que van a hallar, ¿verdad? Y muchas de ellas perecen bajo las llantas de los carros o abusadas por los seres humanos, pero hay un 50% que llegan a la vejez, y yo las he visto morir de viejas, están en un alambre y de repente solo ¡pum!, y caen derribadas porque ya no podían más, porque habían dado el máximo de latidos. Eso quiere decir que los 365 días del año, de todos los años que vivieron, tuvieron los 3 tiempos de comida. Alguien va a decir, qué exagerado esto, y él cómo sabe. Porque yo, señores, recojo aves baldadas, y no solo palomas. Palomas son las que más recojo porque es lo que más abunda en esta ciudad, pero he recogido torogoces, chiltotas, toda clase de avecita del monte salvadoreño. Y me consta que si no se les da los 3 tiempos de comida, o caso uno no tenga tiempo, que ese es mi caso, el equivalente en cantidad a lo que sean los 3 tiempos para que se lo queden rumiando durante el día, al día y medio se mueren. No van a vivir solo por el poder del pensamiento positivo. No, pero eso quiere decir que las que andan libres y que llegan a morir de viejas, a lo largo de los 365 días del año comieron los 3 tiempos y pudieron crear sus nidos y ver por sus crías durante todos esos años. Y las palomas, por ejemplo, me consta, algunas de las que tengo aquí asiladas en la casa, así son, viven tanto como las personas y las guacamayas. Si no les pasa nada, pueden vivir 50, 60, 65 o hasta 70 años. A mi casa anterior llegaban más de 20 o 30 palomas que las habíamos estado alimentando 40 años seguidos. Entonces, ellas, como no son conscientes de todo lo que tienen en contra, y sí tienen en contra mucho, pero lo que son conscientes es de lo que tienen a favor, entonces salen con un espíritu de victoria a la calle. ¿Cuál es el resultado? Obtienen aliados, que somos los seres humanos que vemos por ellas, y obtienen la victoria que se proponen, que es sobrevivir con calidad. Pues esto, ¿quién se los ha enseñado? No ha sido Norman Vincent Peale, ni Dale Carnegie, ni Napoleón Hill, porque ni saben quiénes son. Simplemente es un instinto que está programado en ellos por la herencia genética, y esa herencia genética es fruto del creador. Entonces quiere decir que el creador, creamos en él o no, porque la herencia genética ya está incorporada en el organismo, nos ha dotado con la capacidad para llevar a cabo metas razonables. Pero hay un secreto más, que creo que es el secreto central, y pocos autores, inclusive ni estos 3 que menciono, lo tratan. Para usted tener una imaginación creadora y para desarrollar el poder de voluntad en aquella dirección,
hay algo más que tiene que tener. Y es una meta que lo entusiasme. Entonces, aquí hay dos cosas que tiene que respetar. La meta que lo entusiasme no tiene que ser ni puede ser lo que le impongan otros. Porque si otros le dicen, mira, hace $1.000.000, hace 2 millones, bueno, y si tal vez usted no trae para comerciante, pero tal vez sí trae para ser un buen veterinario, o un buen médico, o un buen periodista. Y si aquello es lo que le entusiasma, ahí enfóquese porque ese entusiasmo le va a ayudar a que su visualización sea más exacta. Ahora bien, yo no soy socialista y creo que $1.000.000, mejor si son 2 o 3, le caen bien a cualquiera. Si alguien se considera que tiene habilidades mercantiles y empresariales y en su familia hay antecedentes o tiene a quien acudir para que le enseñe, esa puede ser perfectamente una meta que lo entusiasme, ¿verdad? Y ahora el problema que se da mucho en El Salvador y países con grandes adversidades como este, que a cada rato hay golpes de Estado, revoluciones, cambios de leyes que vuelven más estrecha la práctica económica y comercial, es que mucha gente, a mí me ha pasado, se desanima. Y entonces dice, bueno, si aquí yo no puedo hacer nada, ni aunque me mude, porque si me voy de país me va a tocar empezar a estar lavando platos y mientras crezco se me fue la vida. Entonces mejor me limito a vegetar. Pues ahí le voy a decir algo que dijo una vez Dale Carnegie. Tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, en ambos casos tienes razón. Si usted ve que están muy cerradas todas las puertas a su alrededor, plantéese una meta que lo entusiasme por joder, perdóneme la palabra, o sea, por molestar a su entorno, porque nada hay que moleste más a los que no lo querían ver crecer que verlo en una situación de prosperidad. Supongamos usted va creciendo y en el camino se da cuenta que no es eso lo que quería, cambia de meta, pero mientras tanto ya desarrolló la habilidad de lograr y la habilidad de visualizar. Lo primero es lograr la habilidad. Ya teniéndola, entonces puede hacer cualquier cambio de meta que le otorgue mayor facilidad en el alcance del fin que se ha propuesto. Eso quería decir. Yo creo que ya para ir cerrando, Max, me llama la atención porque muchas de las personas que nos están viendo podría estar pasando en este momento, puede ser una decepción amorosa, puede ser la pérdida de un ser querido, puede ser una, no sé, de parte de la religión no se siente bien, pero a mí me gustaría que para cerrar le dijera a esta persona, a darle la clave de cuál es el poder del pensamiento positivo para que esta persona sea feliz. Mire, el modelo son los judíos. Cualquiera sabe que yo soy contra Israel y contra el sionismo, que es la política que ellos tienen, pero sí los admiro como un pueblo muy capaz. Hay que ver todas las persecuciones que han sorteado en mis cuentas históricas, y no hago cuentas solo de las de la Biblia, sino que las que vinieron después, que la Biblia se terminó de redactar, han sobrevivido a 18 gobiernos o regímenes que han sido contra ellos y que les han hecho matazón y media. Eso se llama tener voluntad. Y desde luego tiene que haber entre ellos mucha gente que visualiza la meta donde quiere llegar, porque donde ellos llegan, bueno, usted no conoce a un judío que sea zapatero o talabartero o que ande pidiendo en la calle, siempre están en la élite y en el mando de las naciones, sea político o financiero. Eso no es de casualidad que lo reciben, ni es como dicen los religiosos por un pacto con Jehová, porque toda persona santa, si su proceder es justo, puede tener la bendición divina. Eso es porque ellos se plantean la visualización. Y entonces hay un sabio judío que sigue la mayor parte de Occidente, que es Jesucristo, que enseñó el Padre Nuestro. Entonces fíjese bien que hay una parte del Padre Nuestro que dice, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y en otras versiones del Padre Nuestro, porque traducciones y traducciones hay, danos el pan nuestro de cada día. Y hay una parte que se refiere como tú nos lo das hoy, pero él nunca decía que el otro tenía que estar bien y que el precio de eso era que usted estuviera mal. Aún en el decálogo se enuncia. Más bien, él es el que lo modificó el decálogo así. Amar al prójimo como a sí mismo. Fíjese bien la estructura de la frase. El prójimo tiene derecho a ser amado, pero va a ser amado hasta tanto como usted se aprecie así. ¿Y por qué dijo él esto? Porque socorrer, así sea un animal, no digamos personas, o a una zona boscosa, tiene un costo. Le va a costar en médico, le va a costar en maestro, le va a costar en una beca, le va a costar en veterinario si es animales, le va a costar en agrónomo si es una zona de bosque que quiere salvar. Socorrer nunca es gratis. Entonces el que está mal materialmente no puede ser de ayuda y esa alegría no la puede tener. Usted quiere ser parte de un cambio en el mundo, aunque sea pequeño,
tiene que estar bien para con ese estar bien económicamente poder socorrer a los demás. Supóngase que usted no se plantea socorrer económicamente a los demás porque es un poco de aguachapán, no importa. Pero con el hecho de usted haber mejorado viniendo desde abajo, los demás también mejoran, porque no van a faltar muchos vivos que van a decir, bueno, si yo a este lo conocí cuando estaba mal, vamos a ver qué hizo bien, y a ellos también les va a resultar. La religión que usted abrace, se la pueden estar enseñando para mantenerlo limitado, pero no quiere decir que la religión es así. Tome de ella, sepa buscar, y busque los mejores ejemplos, los ejemplos de los triunfadores en esa religión, de los reyes, de los profetas, de los caudillos militares, de los que fundaron instituciones. No busque en las escrituras de esa religión los ejemplos de los que fracasaron. Esos son ejemplos de lo que no hay que hacer. Bueno, Max, muchas gracias por estar con nosotros. Amigos, esto ha sido todo por hoy en El Caldero del Misterio. Nos vemos en la próxima.